Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y muchísimas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con una audiencia en el Consejo sobre las recomendaciones para mejorar las operaciones del Departamento de Control de Licor del Condado. Un comité del Consejo escuchó testimonio a favor y en contra de privatizar esa agencia. El concejal Hans Rimmer busca que se privaticen algunas de las operaciones de dicho departamento, asegurando que esto servirá mejor a los negocios que venden o sirven alcohol. Por su parte, médicos y policías testificaron en contra de que se privatice la agencia, asegurando que estudios indican que una vez que se permite la venta de alcohol sin el control del gobierno local, las tiendas y negocios de venta de bebidas alcohólicas incrementan con más de 300 establecimientos y esto conduce a un 44% adicional en el consumo de alcohol. Además, indican que se convierte mucho más difícil el combatir el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad. La privatización de la agencia es considerada como medida para mejorar las operaciones de distribución de vinos, cervezas y licores. Cuenta con el apoyo de empresarios y con la oposición de la policía, el ejecutivo y expertos médicos. Las ventas de alcohol en Montgomery generan $30 millones anualmente que son utilizados para respaldar programas y servicios del condado. Si usted vive en el condado de Montgomery y tiene un hijo o hija que va a tener los 4 años cumplidos para el 1 de septiembre, es posible que pueda inscribirlo en el programa de educación temprana de las escuelas públicas. La matrícula para este programa ya ha empezado. El programa de pre-kindergarten y Head Start de MCPS sirve a los niños de familias de bajos ingresos con una educación temprana de alta calidad, con el fin de prepararlos con los conocimientos fundamentales y habilidades necesarias para el éxito escolar. Tratamos de dar una instrucción básica para prepararlos para el kinder. Pueden tener esa experiencia de estar en el ambiente, en el salón de clase, van a escuchar el inglés todo el día, van a aprender un inglés básico, van a aprender, como dije, los números, formas, colores, ese tipo de cosas. Y también para su desarrollo social. Van a estar con otros niños, van a aprender cómo es la rutina en la escuela y ya cuando llegan al kinder no van a tener ese temor. Los niños aprenden alfabetización y matemáticas, arte, música, educación física, ciencia, tecnología, desarrollo social y emocional y mucho más. Ellos empiezan a querer la educación, empiezan a desarrollar el conocimiento y que les guste la escuela. Las inscripciones para este programa están abiertas desde ahora hasta el verano, aceptadas a diario en el centro Rocking Horse Road, 4910 Macon Road en Rockville. Agradezco mucho porque nosotros con bajos ingresos no podemos poder pagar, por ejemplo, el daycare, que es bastante, especialmente si tenemos más de un niño en la misma edad o entre la misma edad. Un programa que ofrezca, que tenga la voluntad de ayudar a nosotros es muy importante para mí y lo aprecio mucho y por eso voy a tomar el avance de aprovechar y llevar mis hijos. Los programas de pre-kindergarten y Head Start se encuentran en más de 60 escuelas alrededor de todo el condado de Montgomery. Hay programas de mediodía y día completo. Si tiene preguntas, llama al 301-230-0676. Soy Tomás Silvani en las escuelas públicas del condado de Montgomery. El programa de pre-kindergarten y Head Start para familias de bajos ingresos se ofrece en todo el condado. Si desea más información, puede llamar al 301-230-0676. Muchos estudiantes de Montgomery College reciben el generoso patrocinio de personas que creen en su futuro. Carolina Galeano nos trae esta nota. Los sueños académicos de estudiantes universitarios se desvían frecuentemente dado a la carga financiera que estos representan. Y nos encontramos aquí en el almuerzo anual de becas de la Fundación Montgomery College, con los becados y los que hacen estas becas posibles. Yo me gradué de Montgomery College
Fui la primera en mi familia que se graduó de la universidad y mi educación en Montgomery College fue buena y económica. Después de mis estudios en la Universidad de Maryland fui maestra y quise trabajar con estudiantes de bajos recursos en Montgomery County. La señora Walker representa una de docenas de patrocinadores de becas aquí en el almuerzo, rodeados de estudiantes a quien ellos apoyan financieramente. El estudiante nos cuenta que tuvo una operación en noviembre y todavía sigue pagando las cuentas de terapia física. Él solamente puede esperar a poder recuperarse financieramente, tanto como físicamente. Estas becas que ustedes han establecido pueden cambiar la trayectoria de una familia y tal vez la trayectoria de una comunidad. Mientras la doctora Pollard crea una visión para el propósito de estas becas, el impacto de ellas es visible para que todos lo vean. La inversión que están haciendo nuestros jóvenes es una inversión que se va a reflejar en las familias y en las generaciones que vengan después de estos estudiantes. Es algo que nos llena y nos motiva para seguir adelante y nos inspira también a tener la mentalidad que estos donadores han tomado con nosotros, que es una mentalidad dadivosa, una mentalidad de un corazón grande, algo que en serio nos impacte en nuestras vidas personales y en familiares. Esto es algo increíble y nosotros con estas donaciones tenemos la responsabilidad de dar todo lo de nosotros, lo máximo que podemos para poder salir exitosos y poder demostrar que estas donaciones sirven para algo y van a tener sus resultados. Para Cápsula Informativa, Carolina Galeano. Y aquí otra herramienta tecnológica para ayudar a aquellas personas que dependen del transporte público. Esta semana, el ejecutivo Ike Leggett anunció que se van a instalar estos monitores en todos los edificios del condado para otorgar información instantánea sobre las rutas de autobuses y metro. O sea, que si usted nos visita en el edificio del gobierno de Montgomery, localizado en Rockville, encontrará en el vestíbulo principal esta pantalla gigante que le actualiza sobre los recorridos de los autobuses más cercanos a esta localización. Se espera que este tipo de monitor sea instalado en todos los edificios públicos del condado, incluyendo los centros regionales, los de recreación y también las bibliotecas. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitada a Jennifer Hughes, quien es la directora de la Oficina de Manejo y Presupuesto del Condado de Montgomery. Hablamos sobre los pormenores que ocurren tras bambalinas durante la preparación del presupuesto operacional del condado. Hace un par de semanas, el ejecutivo Ike Leggett develó el presupuesto para el año fiscal 2016. Dicho presupuesto es de $5.100 millones y hubo que ajustar el cinturón para cerrar un déficit presupuestario de $238 millones. Usted puede ver este programa en su totalidad visitando montgomerycountymd.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado a la derecha de la pantalla. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Y fue todo un acontecimiento para aquellos que apoyan la protección del medio ambiente. En el recinto del Montgomery College en Silver Spring y en el Parque Jessup, muchos residentes de todas las edades participaron en el festival ambientalista Green Fest del condado de Montgomery. Este festival fue una oportunidad para aprender más sobre los carros eléctricos, el reciclaje y de cómo conservar energía. Más de 30 organizaciones sin fines de lucro compartieron sus ideas ambientalistas con empresarios y todos los que llegaron al evento. También hubo actividades para los niños, como enseñarles a reciclar.
El ejecutivo Ike Leger estuvo presente y destacó la importancia de que el condado sea más ambientalista. El condado seguirá trabajando en ese esfuerzo por medio de nuevas iniciativas como los autobuses de energía alternativa y la meta de reciclar el 70% de todos los artículos reciclables para el año 2020. Y ya estamos en el mes de abril y les recordamos que abril es el mes de la tierra. Es el mes para despertar conciencia sobre la conservación del medio ambiente. Como cada año, nuestro Departamento de Protección Ambiental va a tener una serie de actividades programadas para que todos los interesados puedan colaborar de voluntarios en varios proyectos de limpieza y protección al medio ambiente. Para empezar, hay varias actividades de limpieza de estanques y riachuelos todos los sábados de este mes de abril. La primera es el día 11 en el Parque Glenfield de Lay Hill Road. Aquí les traemos una corta lista de algunas de las actividades. Para más información, visite montgomerycountymd.gov/DEP. Si usted tiene documentos importantes que ya no necesita, siempre se recomienda que no lo tire a la basura, sino que los triture. Así que aquí le traemos una oportunidad donde usted se puede deshacer de cualquier papeleo que ya está caducado. Tendremos otra oportunidad para que todos los que deseen lleven sus documentos a ser triturados. Puede traer hasta 5 cajas de papeles para que sean destruidos. Así, usted puede dormir tranquilo que su información no será obtenida por ningún extraño y a la vez está contribuyendo a la conservación ambiental y el reciclaje. El día para triturar documentos de gratis es el sábado 28 de abril desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la Escuela Intermedia Redland de Rockville. La Feria de las Ciencias es uno de los eventos más populares de la ciudad de Rockville y ya se viene celebrando por 26 años. Es una oportunidad para que los niños y jóvenes participen en actividades y experimentos que promueven la ciencia, la química y hasta la astrología. Cada año, cientos de familias llegan para disfrutar de las diferentes exhibiciones que incluyen robots, cohetes y hasta animales. Bueno, marque su calendario porque ya se acerca. El despliegue será el 26 de abril en el Montgomery College de Rockville. Un brazalete electrónico le salva la vida a un niño con autismo. Esta familia del área de Aspen Hill recobró al pequeño gracias a que portaba un brazalete especial en su muñeca. El chico había salido al patio de la casa y luego desapareció. Bueno, este tipo de brazalete electrónico es parte del programa Lifesaver de la Policía del Condado de Montgomery para monitorear a los niños y jóvenes que son autistas. Cuando un niño se pierde, la familia puede llamar al 911 y explicar que el niño tiene el brazalete. El brazalete emite una señal electrónica que los policías pueden localizar para encontrar al niño. Unas 65 personas en el condado ya tienen el brazalete electrónico, en caso de que salgan de sus casas y comiencen a deambular. También hay una lista de espera, otras personas que esperan poder recibir este brazalete. Y la iglesia Seneca Creek de Gaithersburg es sede de un encuentro mensual entre vecinos. La idea es ayudar a los vecinos de la zona a encontrar recursos necesitados, ya sea asistencia con cuidado infantil, vivienda. Aseguran de que pueden conectar a los vecinos con los recursos dentro de la comunidad. Un promedio de 30 personas llegan a reunirse cada mes, cenan juntos, oran y se ayudan los unos a los otros. Una vez más, el nombre de la iglesia es Seneca Creek, localizada en Gaithersburg.